Los micrófonos estaban encendidos, las cámaras ajustadas, y la audiencia conservadora que seguía el podcast de Steve Bannon esperaba ansiosa otro de sus encendidos discursos. Bannon, vestido impecablemente y con el aire de quien cree saber más que todos los demás, se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando por la seguridad de su propia retórica. Este tipo, Ibrahim Traoré, comenzó, con voz cargada de desprecio, odia a Estados Unidos. Lo que quiere es destruir la influencia benéfica de América en África. Es un ingrato. La frase retumbó como un trueno en las plataformas digitales y se difundió rápidamente por todo el mundo. En Ouagadougou, Burkina Faso, el joven presidente Ibrahim Traoré estaba en su oficina cuando recibió la noticia. Al leer la transcripción del discurso de Bannon en su teléfono, levantó una ceja. Conocido por su postura firme contra el neocolonialismo y las políticas occidentales, Traoré no era alguien que se intimidara ante las provocaciones. Sus asesores entraron apresurados, esperando instrucciones. ¿Qué hacemos?, preguntó uno. Traoré sonrió levemente. Vamos a darle una lección. Se sentó en la mesa, tomó una pluma y comenzó a escribir. Su respuesta sería pública, directa y cortante. Señor Bannon, escribió, antes de acusar a otros de odio, lea un libro. Quizás comience por la historia de millones de africanos arrancados de sus tierras para sostener la grandeza que usted tanto idolatra. El mensaje fue publicado en las redes oficiales del gobierno de Burkina Faso y se propagó como fuego. El mundo se detuvo a observar cómo se desarrollaba el enfrentamiento. Mientras tanto, en Los Ángeles, Bannon observaba las repercusiones de su provocación. Sabía que había tocado un nervio sensible. Pero al ver la respuesta de Traoré, su rostro se enrojeció de furia. República bananera, tirano, murmuró antes de convocar a sus productores para grabar una réplica aún más incendiaria. Bannon era un maestro en convertir las críticas en combustible para su narrativa. Detrás de escena, Sarah Collins, periodista estadounidense especializada en política internacional, observaba todo de cerca. Sabía que este intercambio verbal era más que una simple confrontación. Era una batalla simbólica entre el poder arrogante de Occidente y el sur global insurgente. Sarah decidió profundizar, viajando a Burkina Faso para entrevistar a Traoré en persona. De vuelta en Ouagadougou, el pueblo burkinabé respondió con orgullo a las palabras de su presidente. Las calles se llenaron de manifestantes con carteles que decían, no odiamos, recordamos y, Bannon, aprende historia. Al ver la movilización popular, Traoré se sintió aún más fuerte. Sabía que no estaba solo en esta lucha. En Estados Unidos, Bannon continuó avivando el fuego. Publicó vídeos en YouTube, escribió artículos y apareció en programas de televisión, reiterando siempre su visión de que Estados Unidos era una fuerza civilizadora indispensable. Para él, Traoré no era más que otro enemigo ideológico por derrotar. Sin embargo, algo en el tono del presidente africano lo inquietaba profundamente. Al final del día, mientras ambos protagonistas preparaban sus próximos movimientos, el mundo ya estaba dividido. Algunos veían a Traoré como un héroe de la resistencia africana. Otros, como Bannon, seguían cegados por la distorsión del excepcionalismo estadounidense. Las tensiones aumentaban y nadie sabía en qué terminaría todo. La respuesta de Bannon al mensaje de Traoré fue rápida y brutal. En un vídeo grabado en su oficina, calificó al presidente burkinabé como una reliquia mohosa de un imperio decadente. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para desacreditar a Traoré, retratándolo como un oportunista que solo buscaba atención internacional. No entiende la democracia ni el progreso, declaró Bannon con seguridad. Es solo otro tirano tratando de engañar a su pueblo. En Ouagadougou, Traoré observó el vídeo con aparente calma, pero sus ojos traicionaban una tormenta interna. Sabía que Bannon intentaba desacreditarlo. También entendía que el estratega estadounidense había subestimado su inteligencia y determinación. Convocó a su principal asesor, Alidou Diop, y ordenó preparar una conferencia de prensa. Vamos a mostrarle al mundo quién es realmente este hombre, dijo, señalando la pantalla donde Bannon seguía hablando. La conferencia de prensa fue transmitida en vivo a nivel mundial. Vestido con ropa tradicional de Burkina Faso, Traoré habló con claridad y pasión. Desmanteló los argumentos de Bannon punto por punto, citando datos históricos y económicos que exponían las contradicciones del relato estadounidense. Bannon habla de una misión civilizadora, pero olvida que África fue saqueada durante siglos para construir la riqueza que ahora defiende, afirmó.
El público se puso de pie en aplausos y la transmisión se volvió viral. Sarah Collins llegó a Ouagadougou al día siguiente. Fue recibida por Alidou, quien la llevó al Palacio Presidencial. Durante la entrevista, Traoré habló de sus motivaciones y del impacto que esperaba lograr con sus respuestas a Banen. No estamos luchando contra un hombre, explicó, estamos confrontando un sistema que insiste en tratarnos como inferiores. Sarah comprendió que había algo mucho más grande en juego. En Estados Unidos, las reacciones mediáticas estaban divididas. Mientras algunos medios repetían fielmente los ataques de Banen, otros comenzaron a cuestionar la legitimidad de sus críticas. Surgieron artículos analíticos que destacaban las incoherencias de la retórica de Banen y elogiaban la elocuencia de Traoré. La polarización se intensificó y los nombres de ambos hombres aparecían en todos los titulares. Frustrado por el cambio en la narrativa, Banen intensificó sus ataques. Organizó un evento en Washington ante una multitud entusiasta. No podemos permitir que figuras como Traoré socaven nuestro liderazgo global, declaró. Sin embargo, su retórica comenzaba a sonar repetitiva, y hasta algunos de sus propios seguidores se preguntaban si había subestimado a su oponente. Mientras tanto, en Burkina Faso, el movimiento liderado por Traoré ganaba impulso. Estallaron manifestaciones en varias ciudades africanas, todas expresando solidaridad con el presidente burkinabé. Se había convertido en un símbolo de resistencia, alguien lo suficientemente valiente como para enfrentarse de frente al gigante estadounidense. Las tensiones globales alcanzaron niveles sin precedentes. La repercusión de la conferencia de prensa de Traoré fue abrumadora. Periódicos de Europa, América y África dedicaron páginas enteras a su discurso. Sarah Collins, tras su entrevista exclusiva, escribió un artículo detallado para una revista internacional destacando la elocuencia y el conocimiento histórico de Traoré. No está respondiendo solo a Banen, escribió, está desafiando todo el sistema que sostiene el relato occidental sobre África. El artículo se volvió viral, amplificando aún más la visibilidad del conflicto. En Los Ángeles, Banen leía los reportes con creciente irritación. Se dio cuenta de que había subestimado a Traoré, pero no estaba dispuesto a admitir la derrota. Convocó a su mano derecha, Mark Reynolds, para una reunión estratégica. Tenemos que cambiar la narrativa, dijo Banen mientras caminaba por su oficina. Traoré se está posicionando como una especie de héroe poscolonial. Tenemos que exponer sus debilidades. Mark sugirió enfocarse en los problemas económicos de Burkina Faso, resaltando los desafíos internos del país para desviar la atención del discurso anticolonial de Traoré. Podemos argumentar que está usando esta pelea contigo para distraer a su pueblo de los verdaderos problemas, propuso Mark. Banen estuvo de acuerdo, pero sabía que necesitaría algo más explosivo para cambiar el rumbo. Empezó a planear una serie de vídeos atacando directamente las políticas internas de Traoré. Mientras tanto, en Ouagadougou, Traoré reflexionaba sobre el impacto de sus palabras. Sabía que había ganado apoyo global, pero también entendía los riesgos de enfrentarse a alguien como Banen. Llamó a Alidou Diop y a su asesora de comunicaciones, Fatoumata Koné, para discutir los próximos pasos. No podemos caer en la trampa de responder a cada provocación, dijo Traoré. Debemos enfocarnos en lo que realmente importa, la lucha contra el neocolonialismo. Fatoumata sugirió lanzar una campaña educativa en redes sociales, explicando al mundo los vínculos históricos entre el colonialismo y las desigualdades actuales. Usemos nuestras plataformas para educar, no solo para atacar, dijo. Traoré aprobó la idea, reconociendo que la batalla era tanto cultural como política. También pidió a Sarah Collins que ayudara a promover estas iniciativas, aprovechando su credibilidad internacional. En Estados Unidos, Banen lanzó sus nuevos vídeos acusando a Traoré de descuidar a su pueblo mientras buscaba atención global. Citó datos sobre la pobreza en Burkina Faso para intentar deslegitimar al presidente. Sin embargo, muchos espectadores comenzaron a cuestionar la fuente de la información y la motivación detrás del ataque. La estrategia de Banen parecía perder fuerza. En respuesta, Traoré grabó un vídeo personal dirigido directamente al pueblo estadounidense. No estamos luchando contra individuos, dijo, mirando directamente a la cámara. Estamos luchando contra sistemas que perpetúan la injusticia. Y sí, mi país enfrenta desafíos, pero son consecuencias de siglos de explotación. El vídeo conmovió a millones y fortaleció aún más su posición. Sarah Collins, observando la escalada, comprendió que la confrontación había trascendido la disputa personal.
Era una batalla simbólica entre dos visiones del mundo, una anclada en la historia imperialista y otra que luchaba por un futuro más equitativo. Decidió ampliar su cobertura, viajando a otros países africanos para captar voces que resonaban con el mensaje de Traoré. Al final del día, ambas partes sabían que estaban en un juego peligroso. Bannon seguía alimentando su maquinaria propagandística, mientras Traoré consolidaba su papel como líder de una nueva narrativa africana. El mundo observaba, dividido pero fascinado por la intensidad del enfrentamiento. El clímax llegó cuando Bannon anunció que participaría en un debate televisado en Nueva York, donde presentaría sus pruebas definitivas contra Traoré. Invitó a intelectuales conservadores y figuras políticas para apoyarlo, prometiendo desmontar la reputación del presidente burkinabé. «Esta es mi oportunidad para mostrar al mundo quién es realmente Ibrahim Traoré», declaró durante una entrevista previa. En Ouagadougou, Traoré recibió la noticia con calma calculada. Sabía que no podía asistir al debate, pero decidió convertir su ausencia en una declaración poderosa. Convocó una asamblea pública en la Plaza de la Independencia, transmitida en vivo a nivel mundial. Miles se congregaron con banderas de Burkina Faso y pancartas con mensajes como «La verdad prevalecerá» y «La historia no puede borrarse». Durante el evento, Traoré habló durante casi una hora, vinculando el colonialismo con el presente y denunciando las hipocresías occidentales. Mencionó nombres de líderes africanos que resistieron el imperialismo y comparó a Bannon con figuras históricas que justificaban la explotación colonial. «Quieren silenciarnos porque temen la verdad», afirmó, arrancando una ovación atronadora. La transmisión rivalizó en audiencia con el debate de Bannon. En el programa estadounidense, Bannon intentó desesperadamente retomar el control de la narrativa. Presentó gráficos y estadísticas, pero su retórica sonaba vacía comparada con la pasión genuina de Traoré. Los comentaristas invitados dudaron en respaldar sus acusaciones, y algunos incluso cuestionaron públicamente la relevancia de sus críticas. Por primera vez, Bannon parecía vulnerable. Sarah Collins estaba presente en el estudio, observando de cerca. En un momento tenso, fue llamada a dar su opinión. «Señor Bannon», dijo con firmeza, «¿no cree usted que su obsesión con Traoré puede verse como una distracción de los verdaderos problemas globales?» La sala quedó en silencio y Bannon tartamudeó antes de dar una respuesta evasiva. El momento se compartió masivamente en redes sociales. De vuelta en Burkina Faso, Traoré observó la cobertura del debate con sus asesores. Sabía que había ganado la batalla retórica, pero también entendía que la guerra estaba lejos de terminar. Llamó a Fatoumata y le pidió preparar una declaración final para cerrar el ciclo de provocaciones. «Es hora de mostrar madurez», dijo. La declaración fue publicada horas más tarde. En ella, Traoré reconocía la importancia del diálogo y enfatizaba que la lucha contra el neocolonialismo no era contra individuos, sino contra sistemas. Concluyó con una frase poderosa: «No odiamos a nadie. Simplemente exigimos respeto e igualdad». En Estados Unidos, Bannon intentó minimizar los daños. Organizó una última transmisión en vivo donde admitía indirectamente que había subestimado a Traoré. «Ese hombre es más inteligente de lo que imaginé», dijo con amargura. Pero ya era demasiado tarde.